long after time allows. What burden would therein instill so pale a green? The thickness of its skin devours, and burning quickly put the fire out. Buenas tardes, permítanme que comience este acto, esta presentación de este libro, dándoles en primer lugar la bienvenida al autor de la obra, de esta novela terrateniente solo, aunque sea por el título, a Jesús Peral, creo que es la segunda con este sello, Pigmalión, creo que la anterior es del 16, por lo tanto ya es un autor consagrado por lo menos en la editorial. A mi derecha está Basilio Rodríguez Cañadas. Siempre, como suelo decir, en un libro suele haber dos héroes, ¿no? Y uno no sabe cuál es el más importante o el más grande, si el autor o el editor, en este caso, le corresponde a Basilio. Y a mi izquierda está con nosotros Genaro Castro, por todos conocidos, que va a intervenir en la presentación de este libro. Por supuesto, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Juan Ramón Romero y Fernández Pacheco y tengo el honor de dirigir el Archivo Histórico Nacional. Permítanme unos minutos simplemente para que les diga dónde están. En primer lugar, esto es una institución más que centenaria. El 28 de marzo pasado cumplimos 153 años y somos creación de esta señora que tengo aquí a mi izquierda, doña Isabel II. Es una reina quizá injustamente tratada, probablemente tenga mucho que ver, como suelo decir, esos hermanos Becker, un poco marquistas en su periodismo de mediados del siglo XIX, incluido Gustavo. Hicieron unas caricaturas poco dignas y realmente poco dignas en relación a lo que esta reina supuso en la historia de España. Es la constructora de la nación liberal española. Y como constructora de la nación española liberal, democrática, una democracia occidental, lo que hizo es crear el archivo histórico para cimentar la historia de esa nación sobre una base documentada, una base documental sólida. Es decir, necesitaba hacer la historia de España, de la nación española, y creó el archivo para recoger el caudal informativo, la documentación que le iba a permitir a los historiadores entonces positivistas, muy influidos por la historiografía francesa, de Marc Locke, etc., le iba a permitir construir el relato de la historia de la nación liberal. Esa es nuestra misión y así fuimos creados. Con los años hemos ido evolucionando y ahora mismo esta institución es el archivo histórico de la Administración General del Estado y de los órganos superiores del Poder Judicial, entiéndase Audiencia Nacional y entiéndase Tribunal Supremo. Esta es la casa en donde están. El geotopo en donde están no tiene tiene tanta importancia casi como la propia institución, sobre todo en relación al evento que tenemos hoy aquí. Están ustedes en los altos del hipódromo, están ustedes en la colina de los Chocos, que diría Juan Ramón Jiménez. Están ustedes en el entorno en donde esa maravillosa generación de la literatura del siglo XX español, esa segunda edad de oro, se creó, se fraguó y se formó. Nuestros documentos, vuelvo al archivo histórico, aquí conservamos desde el año 696, imagínense, documentación de toda la historia de España. Para que se hagan una idea, esos documentos del año 696, que son visigodos, son de la historia de Europa los documentos más antiguos después de un pequeño documento que tienen los franceses, no todo podía ser perfecto, que tienen los franceses del año 670. Y tenemos documentación, la última que acaba de entrar de Marcelino Camacho, por ponerles un ejemplo. Y como no podía ser de otra manera, y en vez de hablarle de todos los fondos documentales que tenemos, vamos a enlazar con el acto de hoy. También somos el archivo de la novela universal y de la novela española. En este Archivo Histórico Nacional se conserva buena parte de esa historia de la literatura española. Y para demostrarlo, si me permiten y me conceden 3 minutos, procedo a leer un documento de estos. Muy poderoso señor, Miguel de Cervantes. Digo que yo he compuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha.
del cual hago presentación a vuestra Alteza. Pido y suplico sea servido de darme licencia e privilegio para imprimirlo por 20 años, atento al mucho estado y trabajo que en componer dicho libro he gastado, y ser de lectura apacible y cariñosa y de grande ingenio, que en ello recibiré gran bien y merced, y para ello firmo Miguel de Cervantes Saavedra. Estamos, por tanto, en la cuna de la literatura de la novelística universal y por ello es conveniente reconocer este dato en relación al evento que nos tiene hoy reunidos. Se viene a presentar una novela allí donde se conservan los testimonios más ilustres de la novelística española. Y es, por lo tanto, un motivo de satisfacción para esta casa seguir dando la bienvenida y albergando este tipo de acontecimientos. Enhorabuena por tu libro y bienvenido a este emporio. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Basilio Rodríguez. Muchas gracias, Juan Ramón, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, es preceptivo comenzar con el capítulo ligado a los agradecimientos. Y es menester agradecer a esta institución, al Archivo Histórico Nacional, que, como bien ha dicho su director, alberga pues el fondo documental, archivístico y también literario de nuestro país. No lo ha hecho, pero les recomiendo que si tienen ocasión puedan visitar estas instalaciones, donde el personal pondrá a su disposición aquellos documentos que ustedes puedan necesitar o solicitar. Estamos encima, en buena parte, de un auténtico maratón literario e histórico. Si no me equivoco, corrígeme, Ramón, estamos en una institución que alberga más de 42 kilómetros de estanterías, anaqueles y armarios donde se conserva esa historia de España. Y es una institución que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, pero es una institución abierta. Lo dice el editor porque hemos podido constatar a lo largo de los últimos años que distintas propuestas que les hemos hecho de obras muy diferentes, algunas no políticamente correctas, han sido acogidas con flexibilidad y los actos pues, han tenido lugar en estas magníficas instalaciones. Esa es una manera de demostrar que ciertamente es una institución oficial, pero que, aunque el Estado está a disposición de los contribuyentes, de todos los españoles. Muchas gracias, Juan Ramón. Te ruego que transmitas nuestro agradecimiento a los responsables que nos permiten efectivamente reunirnos en un lugar tan emblemático para celebrar lo que a mí me gusta decir es una especie de bautismo laico, porque sostengo que hay un paralelismo entre la presentación o aparición de un libro y el nacimiento de un hijo. Jesús, aunque no de edad provecta, ya tiene a sus hijas, ya tiene nietos, pero le ha nacido un retoño, un hijo de tinta y papel, que es el que hoy presentamos. De aspecto un poquito inquietante, parece que es chica, pero tiene también un cierto toque antiguo. Por eso, pues, reunirnos para celebrar la aparición de esta obra es motivo de alegría y satisfacción, y de alguna forma pues justifica que el editor, ese intermediario entre el autor y los lectores, pues esté compartiendo mesa con el director del archivo, con el presentador y con el propio autor. De alguna forma que nuestro papel finaliza el momento que aparece un paralelepípedo como este impreso, encuadernado y a disposición de los lectores. Nos gusta compartir estos momentos de alegría, de satisfacción con cada uno de esos autores. Y aunque llevamos casi 23 años en este convulso mundo editorial, hemos tenido ocasión de alumbrar más de 1.850 obras, seguimos sintiendo con cada nueva edición, con cada nuevo libro, pues el mismo nerviosismo, la inquietud que también sienten los propios autores, aunque Jesús es un hombre que nunca se pone nervioso, es un hombre siempre tranquilo, como lo ven ustedes, pero yo supongo que en su foro interno
pues sí que siente una cierta zozobra, porque ya no puede seguir retocando esta obra que le ha mantenido ocupado durante meses y que especialmente ha hecho que en las últimas semanas, y no es metáfora, porque los primeros ejemplares salieron de la encuadernación ayer mismo, pues haya estado corrigiendo hasta la saciedad, día, noche, fines de semana y festivos. Y Vicky podrá corroborarlo porque nos llamaba y nos escribía los sábados, los domingos, por las noches, de tal manera que supongo que era consciente que en el momento que ya aparece impreso un libro, es imposible cambiar el contenido del mismo. Bueno, hasta la segunda edición. Y yo espero que si ustedes que representan a los preceptores son realmente un público tan selecto y numeroso, pues estoy convencido que antes de que comience la feria del libro habremos agotado la primera edición. ¿No, Jesús? ¿Tú crees que sí? O más. ¿O más? Sobre todo porque estamos preparando una segunda edición especial con un audiolibro, con una locución de esta obra. Pero como acaba de salir, pues no puede estar en esta primera edición. Además, tendrán ustedes suerte porque es más económica. La segunda edición con la locución será un poquito más onerosa, más cara. Pero estamos ante una obra que merece la pena. Tanto la primera como la segunda edición, ustedes puedan leerla porque, desde mi punto de vista, y aquí hablo en calidad de lector, porque los editores, ante todo, somos o debemos ser lectores, creo que Ojo por Ojo es un retrato fiel de nuestra sociedad. No estoy diciendo que todo lo que acontece sea la norma habitual, pero sí refleja esos entresijos de la política, de la economía, de ciertas instituciones del poder que favorecen la aparición de personajes literarios que son absolutamente reales. Es decir, sí que hemos puesto por ahí en algún sitio que cualquier parecido con la realidad es pues casualidad, pero ya el prologuista, Genaro Casa, a quien le agradezco, por cierto, que hiciese un excelente prólogo en un breve lapso de tiempo, le acosamos para que en muy poquitos días pudiese hacer un excelente pórtico, una invitación a la lectura del libro, ya desvela, ya deja entrever que efectivamente en la novela realidad y ficción se confunden como en la vida misma. Porque yo les pregunto, ¿hay algo más irreal que lo que muchas veces acontece ciertamente? Y a veces la ficción incluso está por debajo de esos hechos reales. La novela tiene miga, como dicen en mi tierra, en Extremadura. Es una novela bien trenzada, con personajes construidos de una manera fiel. ¿Fiel a quién? ¿Al modelo o a la imaginación del autor? Eso se lo dejo al prologuista y entrevistador, que después mantendrá una charla con Jesús donde podrán debatir ciertos temas y a lo mejor nos verán algunas de las claves internas del libro. Lo que sí les aseguro, y espero que haya feedback, retroalimentación, si ven ustedes el libro, es que están construidos desde el punto de vista psicológico de forma absolutamente creíble. Son personajes que efectivamente podemos tener a nuestro alrededor, que vamos a ver en los medios de comunicación y que de alguna manera, pues, como digo, reflejan parte de nuestra sociedad. No solo los bajos fondos, también las cúpulas del poder, porque, como decía don Juan Tenorio, las personas que ocupan estratos muy distintos, ya saben ustedes, yo a los castillos subí y a las viviendas humildes bajé, y en todos sitios hallé constancia de, bueno, pues constancia de que efectivamente nos parecemos mucho más de lo que creemos. Y en este sentido, creo que muchos, hombre, espero que no se vean ustedes reflejados en los personajes más siniestros, pero también hay personajes que pueden ser parecidos a cualquiera de nosotros. El libro además mantiene la tensión, la estructura. Creo que el dominio del género pues demuestra que estamos ante un escritor que yo no sé si tiene más de vocación o de oficio. De vocación latente seguro, porque ya son muchas las obras en las que ha trabajado. Algunas ha publicado, otras permanecen inéditas.
y de oficio porque, como decimos antes, sabe escribir, sabe construir y sobre todo sabe pues cerrar un producto, concluir y ofrecernos un producto absolutamente terminado, bien cerrado. Por eso yo le quiero agradecer, en primer lugar, la confianza que siempre ha depositado en nosotros. Gracias, Jesús. Aunque te conozco hace relativamente poco, no hace tanto que estábamos en la presentación de uno de los libros de José Luis López Amigo, cuando tuve ocasión de conocerte, me da la sensación ahora de que somos amigos de siempre, por las múltiples conversaciones sobre literatura, sobre vida, por tus muestras de afecto y generosidad constantes y, bueno, porque realmente es ameno, instructivo y divertido estar contigo y conocerte. Por eso quiero sinceramente agradecerte delante de toda tu gente, de tu familia y amigos, esa muestra constante de confianza y de amistad que me ofreces a mí y a todo mi equipo, que hace que, bueno, pues nos volquemos en la edición de tus obras con ahínco, con cariño. Y creo que la muestra pues está a la vista. Hemos intentado sintetizar en una imagen y es muy complicado la esencia y el mensaje oculto del libro. Que lo hemos logrado, estupendo, habremos cumplido con nuestro cometido, que no, realmente es nuestra visión, es nuestra interpretación. Y sobre todo pues quiero agradecerles a ustedes que representan a ese colectivo, repito, imprescindible, porque podrá haber autores, podrá haber editores, pero sin lectores el trabajo de ambos carecería de sentido. Les quiero agradecer también esa muestra de confianza que nos ofrecen al estar aquí hoy y al aceptar, espero, una invitación a la lectura de esta obra. Una obra que ya ha sido analizada no únicamente por el editor, sino por un grupo de expertos y que ha obtenido un reconocimiento, el Premio Internacional de Novela Negra Truman Capote 2019. Un merecido, merecidísimo galardón. Por eso, pues, espero que esto te sirva de acicate, Jesús, para empezar, para que nos ofrezcas una segunda parte, porque los primeros lectores ya se están preguntando qué ha ocurrido con alguno de esos personajes y porque la actualidad de alguna forma te invita también a que sigas fabulando, creando o reflejando lo que tú creas o veas. Y sobre todo porque, como digo, pues las personas que han leído la obra han constatado que estamos ante un creador que, aunque por ahora pues es más vocacional que profesional de la escritura, quizá el día de mañana te retiras del mundo de la seguridad y te dedicas a la literatura. Todo es cuestión de probar. Muchas gracias por su presencia y voy a pedir a Ángeles Castillo que por favor proceda a leer el acta del premio y luego pues le vamos a entregar el diploma acreditativo de equipo. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Buenas tardes. El Premio Internacional de Novela Negra Truman Capote 2019. El jurado del Premio Internacional de Novela Negra Truman Capote 2019, convocado por el grupo editorial Seat Pigmalión, formado por Rodrigo Arguello, Genaro Castro, Amador García Carrasco, Roberto Gil de Mares, Fernando Lanzas, José Luis López Amigo, Ernesto Mata López, Basilio Rodríguez Cañada, Basilio Romano y Benigno Zamorano, concede por unanimidad este galardón a don Jesús Peral Viana por su libro Ojo por Ojo, dado en Madrid a 10 de abril de 2019. El premio va a ser entregado por los señores Genaro Castro, José Luis López Amigo y Basilio Rodríguez Cañada. Disculpe, el premio va a ser entregado por el señor Basilio Romano.
bueno, siguiendo con este acto que ya empieza a ser entrañable, vamos a pasar la palabra a Genaro y al propio autor, porque yo creo que vamos a hacer una presentación un poco particular, original y diferente, por lo tanto mejor. Tienes la palabra, Genaro. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias, Basilio, por vuestras amables palabras. Gracias, Jesús, por invitarme a presentar mi libro, que es el segundo. Cosa que agradezco y para mí también es un honor. Y además compartir la entrega con las personas que hemos hecho entrega del premio Truman Capote y con Basilio Robado en particular, que acaba de escribir una novela de 600 páginas que va a presentar en breve. Bueno, tenemos que estar atentos. Basilio Robado, con el que yo trabajé en la SER en los años 80, cuando él hacía un programa que se llamaba Cita a las 5, pionero en el periodismo del corazón, que ahora se dedica a escribir y que tiene 76 años y está como si tuviera 50. Así que, Basilio, enhorabuena por tu novela y por seguir tan vivo y tan periodista como siempre. Antes se ha hecho alusión, y antes de proceder a la entrevista, se ha hecho alusión al prólogo de la novela que yo escribí en muy poquito tiempo, leyéndola a ratos y dando saltos de capítulo en capítulo. Debo reconocer que no la he leído entera, incluso el final le falta, pero lo suficiente he leído para poder escribir unas líneas que yo creo que definen muy bien lo que ha escrito Jesús Peral y que yo voy a extraer un par de párrafos antes de proceder a preguntarle y que nos explique un poquito más él, que es el autor de lo que ha escrito, etcétera. Podemos decir, por simplificar, escribía yo y escribo en el prólogo, que el escritor arranca de su experiencia más íntima y secreta un torrente de acontecimientos y personajes que desencadenan imaginación y verdad hasta llegar a los límites de la vida cotidiana. Con un lenguaje sencillo y directo, Jesús Peral utiliza la palabra literaria con intuición y acierto. Y lo hace porque sus vivencias y experiencia en la difícil carrera de la vida hacia la muerte avalan certeza y confianza en la trama argumental con la pericia de quien ha bajado a los infiernos para emerger finalmente al cielo creativo de esta novela hecha de crudo costumbrismo tan humano como colorista. Sus personajes son todo un culto al retratismo cotidiano que trata de escapar a los bajos fondos y que va del homicidio a la trata de mujeres, del secuestro a la prostitución, de la radiografía social a la ciencia ficción, de la conspiración más retorcida. El autor ha logrado abstraerse tanto del superior existencialista que convierte en fantasía el tono narrativo de esta novela, escrita con mimo y precisión en la larga noche de la invención y los recuerdos. La lectura de este libro, por tanto, es tan recomendable como obligada porque en todos sus capítulos exhibe un grado de fidelidad certera hacia el entorno real en el que nos movemos a diario. A menudo nos despertamos con sucesos, hacía referencia al editor, con sucesos y aconteceres que el escritor relata con pasmosa fidelidad y proximidad, si bien se percibe que de su imaginación brotan la mayor parte de los hechos descritos con tanta transparencia que por momentos parecen auténticos. Es decir, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, o sí, pasado, presente y futuro se enredan en la trama para viajar a la ambigüedad del sentimiento femenino y masculino con todas las consecuencias de la fatalidad. El laborioso andamiaje con el que Jesús Peral construye la novela está asentado sobre el conocimiento de causa y los cimientos de la realidad. Su preocupación por el detalle y la descripción minuciosa solo es fruto de una capacidad de observación fotográfica que una prosa autodidacta hecha a sí misma la convierte en cinematográfica. Jesús Peral esculpe sus personajes de ficción con tanta pasión que termina mostrándolos como personas verdaderas de carne y hueso, con sus miserias e inquietudes, con todas las consecuencias de vivir al límite de esa realidad escrita. La amistad, el amor, el sexo, el miedo, la vida y la muerte confluyen en el cruce intrépido del paso del tiempo. Toda la trama resulta tan verdadera y cercana que el lector no puede despegarse de la crueldad que transmite su lenguaje ni de la pasmosa rudeza de un relato inclemente, áspero y riguroso. Todo lo que nos rodea, desde el móvil a la maldad, desde Internet a la felicidad, desde el sufrimiento a la bondad, desde lo material a lo espiritual, desde el amor al desamor, desde la lucha titánica y bíblica entre el mal y el bien, se dibuja con bocanadas de prosa escrita a puñados repletos de veracidad. La narrativa es tan evocadora como deliberadamente fiel a la revelación modernista,
Todo lo que podemos encontrar en los periódicos, la radio y la televisión se asoma en este libro como una experiencia y cura de humildad que no reúne ninguno de los retos sociales del momento. Inmigración, escuchas, venganza, droga, criminalidad, supervivencia. La vida real, en definitiva, se recrea en un relato de suspense policial que se manifiesta en las múltiples pero concretas versiones de la España de hoy. Jesús Peral Viana, y voy acabando el prólogo, vuelve a acertar con esta novela que, aun siendo considerada negra, abarca tan limpia exposición de historias y protagonistas que muy bien pudiera ser considerada una novela blanca, transparente, del difícil género de la vida. En ella hay esfuerzo, pasión, realidad, verdad, sencillez, sacrificio, imaginación, desencanto, sofisticación, nostalgia, entusiasmo, pragmatismo y una larga lista de actitudes que hacen recomendable su gratificante lectura para que el lector asuma la pequeña pero infinita huella a la que nos exponemos en nuestro paso por este mundo global. Jesús Peral consolida en esta novela existencial todo su repertorio narrativo, aportando la clave del disco duro de su imaginativa experiencia con una prosa tan sincera como apasionada. Ojo por ojo, palabra a palabra, línea a línea, capítulo a capítulo, Jesús Peral llega para quedarse en el competitivo mundo de la novela negra española y lo hace, pese al título de su libro, sin revanchismo ni venganza. Lo hace simplemente con la resignación coral de los personajes que viven su vida al límite de una literatura tan compleja como humilde, tan modesta como brillante, tan astuta como libre. Ojo por ojo es sin duda una prueba de fuego superada con nota por Jesús Peral. Por eso, Jesús, te doy en primer lugar la enhorabuena. Y la primera pregunta que yo te planteo es que podemos decir que el libro no viene con un pan debajo del brazo, pero sí viene con un premio, que es un premio de mucha responsabilidad, porque los periodistas, cuando hablamos de Truman Capote, para nosotros son palabras mayores. ¿Sientes esa responsabilidad? Pues es que sabe lo que pasa, que el premio, que yo agradezco muchísimo y que es un honor para mí, y más un premio como el de Truman Capote, que es el símbolo de la novela negra, pues me resulta inmerecido. O sea, yo he leído novelas que son buenísimas y que a lo mejor merecían más el premio, pero no es algo que me dé, yo qué sé, una expectativa en cuanto al desarrollo y al resultado de la novela, sino que para mí la novela es, como antes hemos dicho, forma parte de mi vida. O sea, escribir y desarrollar todo aquello, construir las historias y terminar bien, pues me entusiasma tanto que cuando termino la novela ya estoy pensando en la segunda. Entonces, si hay un premio como en este caso, que yo agradezco infinitamente, no es exactamente lo que persigo, sino que lo que persigo es concluir mi novela, quedarme a gusto con ella, contar todo lo que quería contar, y eso es para mí el premio, el verdadero premio. Que se me ha concedido este premio y que yo agradezco muchísimo, y que vuelvo a decir que me resulta inmerecido, sin ninguna duda, pero que Truman Capote es el colofón de la novela negra. Sin duda, bueno, Truman Capote, la mayoría de los que están aquí lo saben, escribió A Sangre Fría, que es un modelo de novela y de lenguaje del periodismo moderno. Bueno, a los que estudiamos periodismo lo hacían en la facultad, y por lo tanto, tener un premio con el nombre de Truman Capote es para mí algo de muchísima responsabilidad. Por eso te hacía esa primera pregunta, Jesús. Sin embargo, ¿tú crees que no tienes influencia en absoluto de Truman Capote, sino que tú eres un escritor que se ha hecho a sí mismo autoridad? Sí, no. Vamos a ver. A Sangre Fría es la historia de un suceso. Entonces, de hecho, él marcó una pauta importante dentro del periodismo, porque yo creo que fue el creador del periodismo de investigación. Yo creo, no sé si es así, pero está basada en un suceso. Lo mío
es completamente diferente. O sea, yo nunca me he fijado en la forma de escribir de otro escritor, jamás. Es más, yo creo que me despistaría. Es como cuando tengo que leer algo porque hago una presentación o lo que sea, me suelo despistar. Prefiero improvisar. Y en la novela hago lo mismo, o sea, improviso. Es más, muchas veces, estando hablando con alguien, es cuando se me ocurre algo, y entonces es cuando en ese momento saco mi teléfono y en mis notas apunto, o a medianoche me levanto y apunto, o estoy constantemente así, hasta tal grado que resulta incómodo probablemente para muchos, y yo lo entiendo perfectamente porque estoy todo el día viviendo la novela que estoy escribiendo. Y bueno, pues eso es una cosa que me ocurre, pero que Truman Capote, yo he leído poco de Truman Capote, he leído 3 novelas de él, y me gusta mucho más a mí. Bien, todas las personas que están aquí conocen de un modo o de otro al autor, te conocen a ti. Para quien te conozca menos, ¿cómo te definirías? Además de ser un empresario de éxito, como decía Basilio, de triunfar en el mundo de la seguridad, de ser filántropo y escritor a tiempo parcial, de escribir mejor que Truman Capote, ¿cuáles son tus virtudes como escritor? ¿Y tus defectos? Mis virtudes pocas, pero defectos muchos. Y yo soy una persona muy... yo creo que soy muy sencillo, aunque a veces digo pedanterías porque me divierte en ese momento decirlas, pero no porque lo sienta. Digo pocas, o sea, pero yo soy muy sencillo en mi vida y es más, soy muy crítico con aquellas personas que yo llamo inmortales, que son los que se creen que van a vivir toda la vida o que se tienen un comportamiento que pasan por encima de cualquiera. A mí eso me molesta muchísimo. Defiendo a capa y espada a las personas que están en una posición más humilde. Posiblemente sea porque desde yo cuando era pequeño y me perdía, mi madre decía a quienes me buscaban: donde haya un mendigo, allí está mi hijo, hablando con el mendigo. Y aquello posiblemente siempre me obsesionó con que si yo algún día iba a ser mendigo. Ver la vida tan triste de un mendigo a mí me obsesionaba. Y desde entonces yo creo que aprendí a entender a las personas que están en una posición diferente de la mía y a educar a mis hijas con que siempre que alguien les recriminase, que antes de hablar se pusieran en el otro lado y reflexionasen si dirían las mismas cosas en esa posición y no en la que están. Y yo es algo que siempre hago y generalmente yo me ofendo, si me insultan a mí me ofendo menos que si insultan a otros. A lo mejor soy un poco abogado de pleitos pobres y por eso es por lo que he escrito ojo por ojo, pero que no soy, o sea, que tú como eres, pues nada, pues no le tengo miedo a la muerte, me encanta pues atreverme con cualquier cosa, desde el mundo de la empresa hasta el mundo social, y así soy yo, muy sencillito. Jesús, ¿por qué escribes? ¿Por placer, por necesidad vital, por escape, por hobby? Los 250.000 euros que me van a dar por el premio no es lo que no he movido, y que además los voy a donar a mi banco. Pero no se va al Al pobre, ¿tú sabes cómo cuido yo a los pobres? O sea, yo tengo un pobre en la Plaza España que me escribe poesías. Ya apenas voy por allí, pero me escribía todos los días una poesía. Y yo siempre decía, yo estoy convencido que este hombre en mi puesto es mucho más efectivo que yo, con la imaginación que tiene. Y no sabía cómo darle una oportunidad, y entonces como no sabía cómo darle una oportunidad, le daba dinero. Pero o le compraba, o a veces
disfrutaba llevándole conmigo con gente inmortal, y le llevaba conmigo a tomar un café, a desayunar, y el inmortal me miraba y me decía, pero este individuo, ¿quién es? Yo le decía, es mi socio. Y a mí esas cosas me encantan hacerlas. Y bueno, en este caso que me he perdido la pregunta. Escribo yo creo, porque para mí es una terapia. O sea, yo cuando alguien me enfada, digo, te voy a meter en mi libro. Y le meto y digo cosas para que la gente lo conozca, que se le diga a la gente que le conozca. Eso me encanta hacerlo. Y de hecho hay personajes en el libro que les ha ocurrido y van a ser víctimas de su maldad. Pero escribo porque me gusta mucho escribir, y el precio lo paga mi familia. Mi familia es la que no sé, yo no disfruto de ellos como me gustaría porque me pilla escribiendo. Entonces les dedico mis últimos años en la silla de ruedas. ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Escribes cuánto tiempo al día? ¿Cuánto has tardado en escribir este libro? Pues este libro lo empecé en septiembre, lo terminé. 400 páginas. Y lo terminé en La semana pasada. Claro, es que pasa una cosa. No, pasa una cosa. Ahora, es que el escritor, después de escribir un libro, necesita un mes de reflexión. Porque si yo no hubiese tenido la facilidad que he tenido, porque Guasilla estaba en Colombia y tuve la facilidad de ir haciendo correcciones y enfadando todos los días a la correctora que tenía que volver a empezar, al maquetador y todo eso, porque se me van ocurriendo cosas y yo digo, no, hombre, ¿qué va? Es mejor de esta manera. No, le voy a matar poco a poco, ¿no? Entonces, yo disfruto matando a la gente mala poco a poco. No de golpe. Pero bueno, no es el fundamento. A veces es una poesía que se me está ocurriendo según me afeito. Y le voy dando un ritmo y aquello se convierte en un poema que me gusta, y lo empiezo a escribir y entonces llamo por teléfono y digo, Verónica, lo sé, ¿no? Y la corrijo otra vez. Y sí, este libro lo he ido corrigiendo mucho, pero también lo he escrito en un tiempo muy corto, porque ha sido de septiembre a principios de mayo. ¿Cuánto he dedicado al día? Pues mira, yo me levanto a las 7 menos cuarto de la mañana y muchas veces, no todas, porque a veces me levanto con la intención de escribir, con esa intención me levanto todos los días. Pero luego después, a veces caigo de golpe en el sofá y intento reponerme, pero no soy capaz de escribir. Y la mayoría de las veces sí escribo. Y escribo desde las 6 menos cuarto o cosas así hasta las 7:30, unos 3/4 de hora. Y luego después, en el despacho, muchas veces estoy escribiendo y entra mi gente y yo tengo aquí en la pantalla, ellos ya lo saben, y entonces ellos me siguen la corriente, incluso me doy cuenta que hacen como que se creen que yo me estoy enterando. Lo noto, o sea, porque estáis algunos por ahí y lo noto. Pero es que lo que en ese momento tengo en la cabeza es menos importante que lo que se me está diciendo. Pero me puede tanto la escritura que no soy capaz. Y a lo mejor hay que tomar una decisión y yo digo, ¿lo has hablado con Vicky? Entonces le paso el muerto a otro. Pero sí, escribo en la oficina a ratos. A veces había un libro que yo estaba escribiendo y que necesitaba mucha concentración, pero mucha. Es un libro que me llevó años, muy profundo y tal.
Y ese libro, yo me escondía, yo llegaba al parking de mi oficina y como los cristales de mi coche están oscuros, como lo que yo tenía que escribir no podía esperar porque se me podía olvidar, entonces yo lo que hacía era quedarme a oscuras atrás en los asientos y estar ahí escribiendo y veía que me estaban buscando y a veces oía decir, pues si tiene la chaqueta en el despacho, y yo estaba agachado en la mesa para que se fuera. Y esto me ha ocurrido muchas veces, porque para mí es más importante terminar ese pensamiento, o esa idea, o ese matarille, lo que sea, pero y luego después cuando llego a casa, pues escribo a lo mejor desde las 9, que suelo llegar, 9:30, y escribo como hasta las 12 más o menos. Y los fines de semana completos, y las vacaciones, los ¿Cuándo puestos. trabajas? ¿Eh? ¿Cómo te haces rico? Pues mira, esto... bueno, esto... Ahí te fallaron. No. Rico nunca es nadie. No hay nadie rico, yo menos. Pero no hay nadie rico. Porque el que se cree rico es el inmortal que yo digo. Pero ir girando, bueno, pues voy machando. Por alusiones decía yo en el prólogo, en una parte que no he leído, que Jesús Pérez ha triunfado hasta lograr la libertad de escribir sin tener que rendir más cuentas que a su familia y a su propia conciencia. ¿Me he pasado? Un poco. Un poco porque entonces queda como un vago. Vamos a ver. Yo quiero morir trabajando. Yo quiero morir. Eso tenemos todos. Sí, no, todos no, ¿eh? No. El inmortal del libro no. El inmortal, por supuesto que no. El inmortal quiere morir negando el sentido común. No, pero a mí me gusta estar trabajando siempre. Yo creo, yo miro muchas veces a amigos que conozco que se han jubilado, tengo un cambio, de repente van en chándal, acostumbrado a verle con traje, esto ya no se afeita una vez a la semana y además está perdido. Entonces yo no quiero llegar a eso, yo prefiero que llegue el Alzheimer pero sin darle cuenta y que la eutanasia se instaure. Pero yo insisto, Jesús, que tú tengas la vida resuelta y no vivas de la literatura, libera del miedo al fracaso. Si tú estás todo el rato preguntándome a ver si yo tengo la vida resuelta, te leo. Ya lo has intentado más veces. Yo no tengo la vida resuelta. No hay nadie que tenga la vida resuelta. No hay nadie. O sea, todos hemos visto. Te lo pregunto de otra manera. ¿Tienes miedo al fracaso? No. Fíjate, fracasar, no. Cuando en mi empresa, que aquí hay personas de mi empresa, saben que cuando hay un disgusto, yo no monto un pollo. No, porque entiendo que nos abre la puerta de ver en qué nos hemos equivocado. O sea, yo creo que se aprende del fracaso y del éxito no se aprende nada. Todo lo contrario, te da pedantería, soberbia, todo son cosas negativas. Por eso yo digo, el premio, vale, oye, muchísimas gracias, de verdad, no quiero que parezca otra cosa, pero que para mí lo que fundamentalmente vale es el seguir marchando, el seguir tirando por adelante y que se sigan ocurriendo cosas y que no se me suba nunca, que no se va a subir, es imposible, que se me suba el pavo ni que yo cambie de sexo. Esas son cosas que no. También decía en el prólogo, una parte que se ha leído de cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia, ¿o sí? Bueno, vamos a ver. La realidad puede coincidir con lo que yo he escrito, pero lo que yo he escrito no lo he escrito mirando a la realidad. O sea, son dos cosas que a lo mejor se parecen, porque claro, el mundo está lleno de acontecimientos de toda la naturaleza. Entonces, bueno, pues pueden coincidir cosas en mi libro que parece que son,
pero que no son con esa intención. Lo que pasa es que sé tanto de tanta gente y tanta... en fin, y no es que lo desvele, pero que es lógico que yo escriba sobre tantas cosas que me ha enseñado la vida y que todos los días me enseña. Entonces, pues no puedo evitar... En la introducción Jesús dices, textualmente, cualquier relación que establezca el lector con algún suceso que haya sido en el pasado o en la actualidad será exclusivamente fuente de su propia imaginación, dado que el autor en ningún momento ha buscado ni recurrido a analogía alguna para desarrollar su propia inspiración. ¿Tienes miedo a alguna querella o qué? Nunca me han puesto ninguna, me haría ilusión, porque yo soy un abogado frustrado, o mejor un juez, más que un abogado. O sea, a mí me hubiera gustado, a ver si lo juez. Yo creo que me hubieran echado rápido, y más en estos tiempos. Pero no tengo miedo a que alguien se sienta aludido, que sé que va a ocurrir, pero es coincidencia. Además, si toda la bronca es que se sienta aludido, pues nada, pues le doy los derechos del libro y para él, si yo lo que quiero es seguir escribiendo. Pregunta a la mandíbula directa, sí. ¿Hay algo de autobiográfico en tu novela? No. ¿Mario o Marcos? Sabía yo que a Marcos le he cogido mucho cariño. O sea, por eso sigo escribiendo, ya estoy con la segunda parte de Marcos, y además la segunda parte, que no sabía cómo comenzarla, se me ocurrió un día y me dio una alegría enorme, porque era la mejor manera de comenzarla, la mejor. Y con Marcos yo me divierto mucho porque no es que me sienta identificado con Marcos, sino que a través de Marcos yo consigo vengarme de aquello que me duele de la sociedad. Y entonces mando a Marcos para que le dé un ganga a no sé quién. Y luego le mando a Marcos para que le... En fin, y luego entre medias, pues Marcos, que tiene su propia vida, porque de verdad que es que hay veces que duda cabe que son cosas que se me ocurren según estoy escribiendo, pero que yo mismo me río y me llevo a querer como el actor cuando está actuando se mete en un papel en el cual no es él, se mete en ese papel y se siente así. Y a mí me ocurre escribiendo que me meto en el papel de Marcos y entonces empiezo a actuar como Marcos, pero yo no soy Marcos. Marcos es el protagonista principal de la novela junto a Mario. Junto a Mario, sí. ¿Cómo decir? No existen, claro. Sí existen. ¿Sí? No, Mario no ha querido Ahora Marcos, que se levante. Mario no ha querido venir porque al final ha habido un malentendido y lo aclararemos mañana. Pero sí, Marcos existe. Marcos hace cosas que vienen ahí en el libro y que me sirven a mí para haberlas desarrollado y nos reímos mucho. Yo exagero a Marcos y a Marcos le gustaría hacer las cosas que yo pongo en el libro, pero existen personajes y algunos de los personajes que vienen en el libro están aquí. Sí. En la novela, yo no me he detectado. No hay periodista. Tú estás al principio del prólogo. En la novela los personajes tienen mucha autenticidad. Por ejemplo, Sarai es el rol que busca el autor para abordar el abuso de la mujer. Sí, Sarai existe. Y hoy no ha venido, y me hubiera gustado que hubiese venido, pero no ha venido. Ayer me mandó un mensaje diciendo que iba a hacer todo lo posible para venir. Pero Sarai existe porque como Sarai hay muchas personas que son víctimas del abuso. Sarai es una persona inocente en el libro que la engaña, se autoengaña con un cardenal. El cardenal, como consecuencia de ver la inocencia de ella y de la superstición de ella, pues entonces el cardenal
abusa de Sarai, pero luego después abusan otros, como consecuencia de la inocencia. La inocencia es para los piececitos. La inocencia sí. Solo otro tipo no se puede saber así. El editor de otro. Pues también. Porque luego le he hecho una sonrisa al padre. Pero sí, Sarai es víctima, como muchas mujeres son víctimas de abuso. Y luego después pues salen adelante y en fin, esto, porque la inocencia es muy bonita. A mí me gustaría tener la inocencia de la juventud, donde a veces yo veo a una persona joven que me presenta a su novia y yo veo a la madre al lado y yo digo, no se habrá dado cuenta que se va a quedar como la madre. Pero claro, eso nos ocurre con el paso de los años. A lo mejor es la inocencia, porque si no, había mucha gente que no tiene oportunidad de casarse. Catalina, Hay y Toshina, como otros personajes del libro, son víctimas del tráfico de seres humanos, en este caso el tráfico de mujeres. ¿Considera esto un problema social invisible que está más cerca de lo que tenemos en nuestra vida cotidiana? Sí, porque en esta sociedad en la que vivimos pasa de todo, ocurre de todo, entonces todo es posible, las cosas más infames. Nosotros vemos el sufrimiento de gente o gente que martiriza a otra y le decimos, pero ¿cómo puede alguien llegar a martirizar de esta manera, hacer estas cosas? En la sociedad pasa de todo, absolutamente de todo. Entonces, pues sin existe está aquí y ninguna se llama como en el libro viene. No lo sabemos. El título de la novela, Ojo por Ojo, ¿la convirtió en una novela de venganza? ¿O es simplemente un reclamo editorial? No. Es una novela de venganza. O sea, yo soy partidario de la venganza. O sea, ahora mismo tenemos un español en Estados Unidos que lleva 25 años en la cárcel y no se sabe y están todos contentos porque va a ser cadena perpetua, no va a ser corredor. Pues yo lo veo bien. O sea, yo creo que una persona que mata a otro, pues que lo ha premeditado, y lo ha planificado y lo ha llevado a cabo, a mí me resulta absurdo cuando oigo decir, no, para que se reinserte. 20 años, pero vamos a ver. O sea, si a mí me preguntan y yo diría, no, hombre, puede salir cuando resucite el que mató. Puede salir, mientras tanto, tiene que estar encerrado, que ya bastante. Pero un violador que mata y que viola y luego mata y a los 20 años sale. O sea, a mí es que eso me resulta tan inhumano que cuando en cambio, aquí hay bastantes abogados, yo opino así, y hay una persona muy importante dentro de la judicatura, yo tengo mi pensamiento, y mi pensamiento pues a lo mejor se ajusta más al ojo por ojo, diente por diente, pero es que yo creo que tiene que ser así. ¿Qué le hizo? ¿Le cortó la pierna? Pues a este señor que le corten una pierna. Pero lo que no puede ser es que el que le ha cortado la pierna, como el que tiraron al metro, vaya con 2 muletas y vea al otro jugando al fútbol. Es que eso para mí no tiene ningún sentido. Hacía referencia al juez Gómez al que hemos visto por ahí, supongo que te referías a él. Pues en el libro la judicatura tampoco nos habla de su crítica cruda y realista. Ahí hasta un juez prevaricador y un magistrado ilustre. ¿Está usted pensando en alguien? Sí. Javier ha sido de los mejores jueces que ha habido en este país. De eso no tengo ninguna duda. Y ahora es de los mejores abogados que hay en este país. Pero una vez en el despacho de Javier, yo dije una cosa que le pareció una barbaridad. Y dije, en el orden de malignidad social, yo digo, primero los políticos, luego los jueces, luego, o sea, de peligrosidad. Y hice una clasificación. Como estaban los jueces, Javier se enfadó. Y entonces yo lo expliqué, mirad,
el otro día ha habido una sentencia de un juez, resulta que una chica roba en la casa. Y entonces, como ya sospechaban de ella, ponen una cámara y la pillan robando, la denuncian. Y el juez la deja en libertad porque la chica no tenía conocimiento de que había una cámara. Vamos a ver. El siglo XXI, que se sea tan tonto, porque es que yo, según va pasando mi vida, yo de verdad me voy encontrando con cada vez más tontos, y además dirigiendo grandes compañías, grandes eventos y grandes cosas. Y yo digo, es que esta misma gente que yo la he conocido a través de los años y les conocí como siendo muy eficaces, han pasado los años y ellos estaban en una posición de ejecución y eran eficaces. Pero luego cuando han pasado a un determinado nivel, conocen los mejores restaurantes, conocen los mejores sitios y todo eso, pero en lo suyo han perdido los hilos, como yo en mi empresa. O sea, en mi empresa todo el mundo sabe más de mi empresa que yo. Pero eso yo creo que nos pasa a los empresarios, que según vamos cumpliendo años, porque vamos teniendo gente a nuestro alrededor que son más capaces que nosotros, por muchas razones. Pero en el tema de la judicatura, yo es que oigo sentencias que de verdad no puedo entender. Y tengo amigos jueces, y tengo un amigo que está aquí también, y que como no sabéis quién es, esto me dijo un día, bueno, oye, pues que recurra. No, yo creo que un juez, un médico, no puede permitirse el lujo de equivocarse. Se puede equivocar, bueno, y entonces hay una instancia superior, pero no es lo mismo que otra profesión. O sea, un mecánico te cambia el cárter y deja el tornillo mal apretado y se va el aceite y no sé qué, pero no es lo mismo que un señor que te puede mandar a la cárcel o que te crea una enfermedad mental como consecuencia de ese trauma psicológico que te ha hecho pasar. O sea, no me parece que y las cosas todo esto que hemos estado viendo estos días y que pasan, que es tan absurdo y tan ridículo que pase, y luego ves lo mismo que pasó en tiempos anteriores y ves cómo la respuesta del presidente del Senado, que fue la que tenía que haber sido, y ya no. ¿Por qué? Porque vamos a menos. Porque hoy día, para explicar una cosa que hace años se explicaba en 10 minutos, hoy necesitas hora y media y no le has conseguido todavía convencer. Y cuando ya parece que le has convencido, va y se apunta a él la idea, como si viniera de él. Esto está ocurriendo. Entonces, yo cada día me dedico más a escribir porque me aburro. En las reuniones me aburren las reuniones muchas veces por esto. Jesús, tú eres un empresario que conoce muy bien de cerca el mundo de la seguridad, por tanto conoces muy bien las virtudes y miserias policiales. En tu libro hablas de mafia policial. ¿Debemos sentirnos amenazados? No. Pues yo creo que aquello que en el pasado fue ya no tiene nada que ver. Es más, yo creo que los policías me da pena. Los policías no tienen prácticamente atribuciones. Y mira que lo dije. Ya no tiene... Mira que lo dije. Ya no tiene atribuciones. O sea, el policía es como un ciudadano normal y corriente. Entonces me da pena, porque ¿qué lleva pistola? Aquí, no sé qué, ¿para qué se juega la vida? ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues porque yo creo, y no viene al caso, pero yo creo que la democracia ha fracasado porque se ha quedado obsoleta. O sea, yo creo en la democracia, lucho por la democracia y tal, y admiro la democracia, pero no esta. O sea, esta yo creo que se ha quedado obsoleta. O sea, está dirigida por mangantes. Bueno, pasemos a Bueno, no tenemos que criticar eso. No es recomendable para leer el libro. Por tanto, volviendo a lo que te preguntaba hace un momento, al comisario Villarejo no lo encontramos en la novela. Puede parecer. Pero no.
Nadie sea mal pensado. El ser de colada, puede parecer, pero no. Sigue. No. Domínguez, que bien, puede parecer, pero no. Tenemos que leer el libro y ya está, y cerrarlo y leer el Garzón, segundo. puede parecer, pero no. Esta es a ver si me meten la querella. Está ahí, dando. El sexo está en esta novela y no es tabú. Lo que pasa es que tú lo disfrazas de pícaro erotismo. ¿Por qué? Porque, No es traumático. no, porque el sexo es que es muy gracioso. Esto, El sexo. sí. Vamos. El sexo que no es gracioso es el sexo fácil. O sea, es el que... es. Y mis nietos, mis amigos. Entonces, esto... ese otro, que ahí en la novela se da muy poco. Son momentos que tiene Marcos de resetearse y entonces de vez en cuando hace una travesura de esas, pero no es lo que a él le gusta. Lo que a él le gusta es pues esa otra manera íntima de relacionarse donde dice cosas que son muy graciosas y lo convierte en un poema. Yo, el sexo crudo, leído, a mí, no sé, no me gusta. Ni me gusta que lea esa novela mi mujer, ni nada de eso, no sé. No, porque a lo mejor dice algo muy ocurrente y que es mejor que lo que yo hago. Pero yo he preferido en la novela tratar esta parte dándole cierta gracia. Entonces la encubro con simbolismos, que pues yo qué sé, con la cocina o con un concierto. Entonces voy citando las cosas de tal manera que el lector se lo va imaginando. Y bueno, a gente que lo ha leído, que ha leído el borrador, pues posiblemente porque es amigo mío, me ha dicho que le ha gustado. En tu novela encontramos crímenes, misterio, violencia, suspense y la eterna lucha entre el bien y el mal. ¿Hay más razones para que los que aquí están lean la novela o con eso es suficiente? Yo os ruego que leáis la novela porque es buenísima. Yo la he comprado al entrar. La novela es muy entretenida. ¿Qué precio? Sí que no lo sé, creo que son 22, me parece. 24 euros. 24. Es barato, ¿eh? Gastarse los bolsillos, amigos. Bueno, la novela es muy divertida, de verdad, ¿eh? O sea, a mí me ha divertido mucho. Y yo creo que es muy divertida y a los que la han leído les ha divertido muchísimo. Yo he mandado una secuencia, para que oyeseis, porque se está haciendo audiolibro. Entonces he mandado algo que ha leído una chica colombiana y ha hecho el papel del sacerdote, que es el que abusa de ella. Pero bueno, alguien muy religioso a lo mejor puede, bueno, un sacerdote, Jesús, me decía hace poco un amigo, que un sacerdote, y vamos a ver si ahora va a resultar que un sacerdote no piensa como nosotros y hace lo mismo que nosotros. Y no quiere decir que los sacerdotes sean todo eso que se está contando y todo eso. Hay sacerdotes y sacerdotes, y luego después, pues como nosotros, hay gente que te despacha con un crucifijo encima de la mesa y no es sacerdote, y luego después es un canalla, es inflexible, no atiende a razones.
ha tomado una determinación y no hay manera de convencerle de lo contrario. Entonces, pues cualquier persona... No sé si he contestado. Sí, prácticamente sí. Porque veo a la gente con cara de cóctel y el aforo está lleno. Son lo mejor. Lo has llenado, Jesús, enhorabuena por tu libro, y simplemente pedirte si quieres añadir algo más o agradecer la presencia de los presentes. Bueno, por supuesto, agradeceros a todos que hayáis venido. Es un placer para mí haber visto muchas caras que hacía tiempo que no veía, y sobre todo eso, agradeceros la consideración de estar aquí conmigo. Y ahora tenemos un cóctel que espero también que os guste. Se ha intentado que paséis un rato agradable y espero que así sea, pero de verdad, que mira, el que compréis la novela, a mí no me reporta nada, o sea, yo no escribo para ganar dinero, en absoluto, porque tengo una ONG y todo eso, y además no estoy en eso, no estoy en el tema pero os lo vais a pasar muy bien este verano, de verdad. Y nada más, daros las gracias y tampoco tenéis el compromiso de que estéis con una novela debajo del brazo, no hay ese compromiso en absoluto, pero que lo más importante es que hayáis estado aquí y que hayan sonado pocos teléfonos y que mis nietos no hayan cogido ninguno. Bueno, pues muchas gracias a todos. Con el permiso de Género de Calderón, me gustaría resaltar, creo que ha sido muy oportuno, de hecho, que llevas ese documento. Cervantes decía que su lectura era apacible y cariñosa. Después de escucharte, yo creo que tu novela también, ¿no? Invita a una lectura apacible que parece que al principio era un poco más confusa, pero yo creo que nos has convencido a todos. No, apacible no es. No. Yo creo que te he regalado la licencia de impresión del Quijote, pero me he equivocado. Tenía que haberte regalado el Rinconcete y Cortadillo describiendo el mundo de los bajos fondos sevillanos. Tú has descrito que seguramente Madrid, pero bueno. Pero cariñosa sí, cariñosa sí. Sí, cariñosa, muy cariñosa. Si me permiten, simplemente con el permiso de la mesa, decirles que el autor no va a firmar ejemplares aquí porque se perdería el cóctel. Va incluso a la salida del hall hacia el jardín. Ahí estará firmando y por favor no le retengan aquí con fotografías o saludos porque impediría que llegase pronto a su ubicación. Y de esa manera ustedes podrán disfrutar del cóctel y quien quiera pues podrá adquirir el libro y que se lo dedique. Muchas gracias a todos.